presentamos Somos Cultura 24/7. Buenas noches, Panamá. Buenas noches a todos los amigos de la emisora 88.9 a nivel nacional y a los amigos de Canal 35, Cable and Wireless, Canal 46, Cable Onda. Amigo televidente, amigo oyente, en el transcurso de esta semana, de estos días, viene un evento importante para todo lo que es la República de Panamá. Un momento en donde debemos todos apoyarlo, pero por supuesto que este momento no puede ser más especial si los amigos de Vaivén disfruten el mejor café. A las 9:30 de la noche, cruce. En todas las esquinas hay un Vaivén. Disfrute del mejor café. Pero este programa y la presentación de la invitada que tenemos no puede ser única sin el único. Es docente, productor, creativo, casi chef. Señor Miguel Olivar, buenas noches. Buenas noches, señor Cristian. Yo siempre le he dicho a los televidentes y a los radioescuchas que tanta amabilidad de su parte a mí me crea susto, porque usualmente usted no es una persona tan amable, entonces cuando lo hace, hasta queda un poquito así de aprensión. Gracias por tan excelente presentación y quiero darle las gracias a todas las personas que nos sintonizan y que nos escuchan a través de Canal Plus y de la emisora Plus Radio. Gracias por estar una semana más con nosotros, compartiendo y hablando de cultura, y definitivamente esta es una noche llena de ella, una noche llena de cultura, y nos engalana nuestras pantallas una vez más Patricia Carrasco, una lectora empedernida, una persona que representa la literatura y que definitivamente nos viene a hablar, señor Cristian, de un evento muy importante que vamos a tener en cuanto a literatura y a cultura en esta semana. Señora Patricia, las pantallas son suyas porque usted es la artista principal, porque las noticias que usted nos va a brindar en este momento va a ser la luz de la gestión cultural de lo que vayamos a disfrutar en los próximos días. Las pantallas suyas, licenciada Patricia. Ay, muchas gracias a ambos por invitarme, gracias por estar aquí, por este espacio en Somos Cultura 24/7. Es fantástico, siempre le agradezco a los periodistas por estar tan presentes y relacionados con todo lo que pasa en los eventos culturales. Por lo general, así, comentándolo brevemente, siempre se le da más noticia, cosas tal vez más negativas, pero qué bueno que los periodistas también den su foco, su luz y sus palabras a estas noticias tan positivas en cuanto a la cultura. Y sí, en esta noche vengo a hablarles de lo que es la Feria Internacional del Libro de Panamá, que ya estamos a unos pocos días, va a ser la siguiente semana, especialmente empieza el jueves. Y sí, hay un montón de cosas que hablar de la Feria del Libro. Voy a tratar de ser breve para que se entiendan, porque hay detallitos, ¿no? Empezando de que todos los eventos culturales a nivel internacional han tenido que trasladarse a lo virtual, por toda la situación que estamos viviendo. Bueno, ya todos la sabemos, hay que darle más lata al asunto. Eso por un lado. Entonces, la Cámara del Libro se enfrentó a esta situación de, ¿sabes? ¿Cómo renunciar a la Feria del Libro? O sea, si ya tenemos que dejar de hacerla, estoy hablando ya en marzo, después que el presidente anunció que ya no se podían dar eventos masivos, entender que ya no podía darse nuestra feria fue un golpe para nosotros como institución, también en la comunidad literaria. Fue muy duro saber que no iba a haber un agosto sin feria. Pero con toda la situación, ante toda la situación, incluso tal vez como un pequeño temor, a pesar de todas las circunstancias, decimos no, tiene que haber feria del libro. Y pues nos armamos, esa es la primera palabra que puedo utilizar, nos armamos de todo el equipo tecnológico necesario para continuar con la Feria del Libro, que es un evento no solo literario, sino cultural. Un evento del conocimiento, del pensamiento, de las expresiones artísticas, culturales, musicales, demás, porque lo engloba todo. Es uno de los eventos más importantes en ese sentido. Entonces sí, trasladamos la Feria del Libro a lo virtual, cumpliendo más que nada dos facetas. Nuestra feria física, la feria tradicional, tiene el programa cultural, donde están las conversaciones, los salones, los temas interesantes de la sociedad, y las presentaciones del libro, y por otro lado también está la parte de la convivencia con el libro, con otras personas, recorrer a Tlapa en los distintos stands.
Entonces, ¿cómo suplimos ambas partes? Por un lado, montamos o adoptamos una plataforma 3D en la que las personas pueden acceder, caminar por los stands, el avatar, cada uno tendrá un avatar en un estilo videojuego, podemos incluso hasta modificar el avatar y puede caminar a través de los stands, ver las tiendas, ver los escritores, los conversatorios, puede hacer clic, por ejemplo, en cualquiera de las tiendas y puede ordenar libros, puede pedirlos en digital incluso, y eso básicamente, de hecho en la parte de arriba habrán como unas 4 pantallas en las que se puede hacer clic y se puede acceder a los conversatorios, que es la otra parte importante del programa cultural, y es las presentaciones del libro, las presentaciones de los autores, las conversaciones. Quiero resaltar aquí muy brevemente, por ejemplo, 4 mesas o cuatro conversatorios muy importantes. Tenemos el foro de periodismo, que está, que varios periodistas internacionales van a conversar, mejor dicho, sobre cómo va a ser el periodismo, cómo va a retomarse después de la pandemia, cuáles van a ser esos temas. Por otro lado, vamos a tener una mesa de liderazgo femenino en que distintas damas van a conversar de cómo es liderar en distintos polos o en distintas perspectivas, unas desde ciencia, otras desde el periodismo, otras desde la política. Cómo liderar en ese sentido. Otra que vamos a tener es la mesa de ciencia, y tomando en cuenta lo importante que ahora son los científicos, la voz que tienen en la sociedad. Bueno, ellos también van a tener una mesa. Y también tenemos otra mesa de un tema muy, muy delicado que para toda la sociedad, que es sobre la importancia de la salud sexual como una responsabilidad de todos. Vamos a conversar. A todo esto, recabo que la Feria del Libro es como ese espacio para conversar de todos los temas pertinentes en nuestro instante. Bueno, eso, y que tenemos una gran gama de escritores, tanto los locales que siempre nos acompañan, como grandes escritores internacionales que son premiados o sea, por distintos premios literarios internacionales. Bueno, eso básicamente. No sé si tienen alguna pregunta, señor Miguel, señor Cristian. Lo que pasa es que yo tengo un tema interesante. Usted no ha desarrollado todo lo que va a ocurrir en la feria, pero lo que nos ha explicado es esta construcción virtual al cual usted nos comunica cómo fue este desarrollo, cuáles han sido porque cuando la gente va a ver la feria va a decir, wow, qué feria más bonita, mira toda esta parte tecnológica, pero usted no puede explicar cómo ha sido la realización de todo esto, porque es importante que sepamos todos los panameños el esfuerzo que panameños le han inculcado al tema de la lectura, que le han inculcado a todo lo que es el tema de esta feria, porque tenemos que tener claro, la comida es el alimento del cuerpo, pero los libros son para la mente. Entonces queremos que usted nos detalle y nos explique cómo fue la realización de esto para poder que valoremos de una dicha feria y todos apoyemos la feria virtual. No, sí, pero antes, Patricia, quería darle la bienvenida a Eduardo Verdumen, que ya está aquí con nosotros, y también de decirle que se van a estar incorporando escritores, así que no se extrañen si empiezan a ver todos los escritores que van a estar con nosotros aquí, para que una vez que Patricia termine de darnos toda esta información, los demás escritores se van a ir integrando y vamos a tener un diálogo muy, muy interesante, señor Cristian, pero eso es más adelante, y por eso que los van a ver que todos están llegando, mientras Patricia nos hace esta espectacular presentación sobre lo que va a ser la Feria del Libro en antesala al conversatorio que tendremos posterior a esto, Patricia. Sí, correcto. Quiero continuar como la pregunta del señor Cristian. En efecto, pues, lo que pasa con la alimentación es importante. Sabemos que todo lo que está ocurriendo ha llevado a la sociedad tal vez a límites complicados que estamos aprendiendo a sobrellevar, encontrando las mejores maneras de salir de esto. Pero por otro lado también está no solo el alimento físico, sino también lo que se puede hacer con el alimento, no sé si es el mental, el alimento espiritual, y eso es lo que suple la cultura. Ese entretenimiento, esa calma, que están encerrados en tu casa, es agotador mentalmente. Entonces ahí, por ejemplo, entra el papel de distintas personas dentro de toda la gama de la oferta cultural, que se pueden hacer conciertos, que hablan de conversatorios a través de Instagram. O sea, muchos escritores han agarrado sus cuentas y han empezado a hablar de distintos temas con la intención de
no parar el sector cultural, sino también de aportar en ese sentido de entretenimiento, de conocimiento, brindar a la gente otra oportunidad de pensar en otras cosas aparte de lo de la pandemia. Entonces, eso es importante, quería recalcarlo, y me parece muy valioso todo lo que hacen desde escritores, músicos y demás del mundo cultural. Bueno, ¿cómo fue el desarrollo? La feria del libro por lo general se monta en un año, así que después, acabando la feria, ya en septiembre, estamos empezando la siguiente y empezando a evaluar temas, qué va a ser lo del próximo año. Eso por ese sentido, pero como les mencioné, a mediados de marzo, cuando estaba toda esta situación, casi en abril, se tomó la decisión, ¿no? Vamos a hacer la feria de modo digital. Y ahí pues prácticamente fue como 2 meses y medio, un poco más, casi desde mayo, corrección, que se decidió vamos a hacer la feria. Entonces, una feria que en lo general te tomó un año, la hiciste en 2 meses. Estamos teniendo una oferta cultural de casi 150 actividades, que es una total, yo diría que es una locura, ¿no? Porque en 4 días tener tantas actividades en nivel virtual. Pero aquí lo fantástico es cómo está pues la unión del sector literario en Panamá, ¿no? Tú le dices a todo el mundo, hey, va a haber feria, y tú dices que vamos a trabajar. Entonces, no es solo una colaboración, no es solo un trabajo de la Cámara Panameña del Libro, es un trabajo mancomunado de muchas personas que siempre tratan de aportar a la feria. Eso es súper, súper valioso, porque la feria no la hace la Cámara, la feria la hacen todos los panameños. Entonces es algo que me gusta recalcar. Por ejemplo, bueno, continuando que hoy tenemos invitados especiales importantes, Festival Panamá Negro es una fundación que se encarga también de apoyar lo que impulsar más que nada el género de la novela negra, el thriller y demás. Bueno, ellos se lo van a explicar mucho mejor de lo que yo puedo explicar, pero es fantástico, ¿no? Que hay instituciones, organizaciones, mejor dicho, que se encarguen de esto. Entonces, eso es un poco una parte de lo que me preguntaste, Cristian, de cómo se trabajaba, ¿no? Eso, cuestión de correr a trabajar en 2 meses, el aporte de muchas personas, también pensar rápido, ¿no? ¿Qué temas vamos a elegir, cómo vamos a trabajar? Entonces, ha sido ese tema, y siempre, como cada año, hay mucho estrés, mucho trabajo, pero igualmente muchas ganas de hacer esta feria lo mejor posible. Sé que le toca a Miguel la pregunta, pero quiero reforzar ahí mismo. ¿Hay alguna estadística que en todo lo que es esta pandemia, el crecimiento de la lectura en Panamá? Bueno, en Panamá no te podría decir, no nos hemos volcado aún a medir esas cosas, porque eso necesita toda una estrategia de medición y demás, y saber cómo levantar ese tipo de estudio, investigación. Pero sí te puedo decir que sí hubo un incremento hacia la lectura, se volcaron hacia los libros. Eso lo notamos más que nada en las interacciones de cuenta de Instagram, que muchas empezaron a crecer, muchas empezaron a comentar, hubo mucha participación de los lectores, y en ese sentido sí hubo como un crecimiento, y no solo en Panamá, sino a nivel internacional. Por lo menos plataformas como Amazon, distintas plataformas de ebooks o libros digitales estaban comentando que sí, los libros digitales crecieron, las ventas de libros crecieron, porque bueno, la gente está encerrada en su casa y buscan una manera pues de hacer algo, y eso sí aportó a que incrementara un poco la lectura. Ahora, no te puedo decir temas precisos ni estadísticas, pero sí, como lectora que percibo lo que está pasando, yo le denomino el ecosistema literario, el ecosistema lector, sí lo noté, sí lo sentí en ese aspecto. Miguel, excelente. Preguntas finales. Patricia, el tema de la sala 3D, no sé si lo quieres enfatizar más para que las personas lo recuerden. Dentro de esta feria hay una sala 3D, ¿verdad? Es correcto, va a haber una sala 3D en la que las personas pueden caminar con un avatar. No es muy complicado, simplemente vas a acceder a la página FilPanamá.org, lo repito, FilPanamá.org. Entonces ahí vas a poder encontrar cómo acceder a la sala 3D. Entonces eso te va a generar una ventana aparte. Y digamos, en la ventana tú solo pones tu nombre, tu correo, una contraseña para tu avatar y ya. Es todo lo que te va a pedir y tú puedes entrar. No tiene horarios, es decir, funciona 24 horas la sala por los 4 días. La sala va a estar habilitada desde el 13 de agosto pues, hasta el 16 que acaba la feria.
Y eso básicamente. Excelente. ¿Y en la feria tiene algún costo? ¿Hay que entrar a la página? Es importante, la feria es gratis, la feria es totalmente gratis, desde la sala 3D hasta los conversatorios, hasta el montón de conversatorios que hay, todo es gratuito y eso es simbólico porque es la primera feria del libro que es totalmente gratuita. Y eso hay que valorarlo también. Bueno, Patricia, nuevamente dinos las fechas de lo que va a ser la feria, las personas que acaban de sintonizarnos y nuevamente felicidades por todo el esfuerzo que están realizando. No, pues muchas gracias, me felicito porque me sonrojo, pero la Feria del Libro va a ser del 13 al 16 de agosto. Las actividades culturales empiezan desde las 10 de la mañana hasta casi las 9 de la noche. Hay de todo, desde presentaciones de libros, conversatorios interesantes, desde novela negra hasta temas de bienestar emocional, desde literatura, narrativa, poesía, hay de todo. Así que ya pueden acceder a la página web filpanamá.org y encontrar el programa cultural. Pues, hay de todo, un montón de cosas, así que invitarlos a que participen en la feria del 13 al 16 de agosto y también que accedan a la página web para encontrar toda la información de las actividades que habrá. Señor Miguel. Muchas gracias, Patricia, por haber estado aquí con nosotros. Y ya estamos, señor Cristian, casi que tanto, yo creo que sí, están todos nuestros invitados, porque el siguiente tema es un tema muy interesante en el marco precisamente de esta Feria del Libro. Queremos hablar de un género que definitivamente es muy gustado entre todos, sobre todo los jóvenes aquí en Panamá, que lo buscan mucho, y por eso queremos darle las gracias a los invitados que puntualmente se conectaron, que ya están aquí con nosotros, así que ahorita solamente nos queda, señor Cristian, creo que vamos a una pausa y despedir a Patricia. Gracias nuevamente por estar con nosotros y no sé, señor Cristian, ¿vamos a un cambio comercial o seguimos? Miguel, tenemos que irnos al cambio comercial, pero ¿cómo no vamos a ir si el gran café de los amigos de Vaivén, señor Miguel? 9:48 de la noche, hay que activarse con el café de los mejores, de los amigos de Vaivén. Y señor Miguel, no podemos dejar a nuestros amigos de Room and Table, señor Miguel. Si usted quiere vestirse de chef, tiene el deseo de ser chef y como yo que cocina muy mal, bueno, pida algo para llevar y busque que más vístase como chef, señor Miguel, porque ni la tostada francesa ya me salen. Hay gente que durante esta pandemia aprendió a cocinar, yo solo aprendí a comer, pero señor Miguel, a todos aquellos que necesitan hacerse el corte y no sea como el señor Miguel que se corta el cabello en la casa, Ángel Prado, tumba muertos, búsquenlo en las redes sociales, van hasta su hogar, oficina, toda la protección para evitar el COVID. Y mire, señor Miguel, este corte, señor Miguel, con los amigos de Ángel Prado, pero vámonos al cambio comercial, porque si con la primera parte de la entrevista usted estaba emocionado, usted imaginará los pesos pesados de escritores que vienen ahora. Exactamente. Pero nos vamos al cambio comercial porque ahora es que la cosa se pone buena. Amigo director. Somos Cultura 24/7. Plus, tu canal de opinión. En el supermercado o hacer compras, utilizar siempre mascarilla. Haz una lista previa. Evita tocar artículos que no vayas a llevar. No tocarse la cara ni el cabello. Guardar el distanciamiento físico con otras personas. Utilizar gel alcoholado, alcohol o toallitas húmedas para limpiarse las manos. Al llegar a casa, aplicar el protocolo de llegada. La nueva normalidad requiere del compromiso y responsabilidad de todos. Juntos saldremos adelante. Ministerio de Salud. Nuestra patria sufre. Hay dolor en los hogares panameños. Tantas vidas perdidas en esta batalla contra un enemigo despiadado y mortal. Hoy, al rendir homenaje a los que se han ido, te pedimos por ellos y por los que aún están con nosotros, cuídalos, cuídate
cuidemos a los nuestros. Plus, tu canal de opinión. Somos Cultura 24/7. No demoré nada, amigo televidente. Busqué otra dosis de mi café de los amigos de Vaivén. Señor Miguel, lo invito, señor Miguel, lo invito a que usted disfrute el mejor café. Un lugar refrescante, tranquilo, la atención. Usted puede pasar a esta hora, señor Miguel, el mejor café del mundo. Señor Miguel, por supuesto que ahora tenemos una serie de invitados que para nosotros es un total orgullo, un total agrado tenerlos una noche como hoy. Pero lo que convierte en éxito una novela es la mirada del autor. Si esa mirada es mordaz, si tiene una visión crítica de la sociedad, eso calará en la historia natural. Pero en estos tiempos se debate si los lectores se conforman con pasar con un rato de entretenimiento en lugar de averiguar quién es el asesino. ¿Se puede hacer literatura comprometida y de entretenimiento al mismo tiempo? En el marco de la Feria del Libro Virtual que se desarrollará, igual como nos acaban de explicar, hoy tenemos a grandes invitados que nos explicarán si existe un punto intermedio en el género de novelas negras entre la crítica social y el entretenimiento. Pero, señor Miguel, le cedo el honor que usted presente a las autoridades aquí presentes. Sí, por supuesto. Cada una autoridad en sus libros y referente en cuanto a este género. Tenemos al señor Edilberto, que ya nos acompañó la semana pasada y quien fácilmente nos sugirió este tema y nos ayudó en compañía de Mónica Miguel a armar todo este tema. Le doy las gracias porque lo sugirieron, también nos sugirieron a este panel de invitados que tenemos aquí y definitivamente ha sido para nosotros de mucho agrado. A Osvaldo Reyes, tenemos a Miguel Esteban y a Eduardo Verdumen, todos autoridades en este género y con los cuales queremos conversar, sobre todo con la primera pregunta que mi compañero Cristian lanzó. Así que no sé si alguien quiere iniciar contestándola, con mucho gusto. Iniciamos. Bien, ¿quién primero? El que tira la primera piedra. Las damas primero. Las damas primero. Mónica. Hola Miguel, hola Eduardo, hola Osvaldo, ¿cómo estáis todos? Miguel, otro Miguel, Cristian, ¿cómo están? Buenas noches. Yo creo que esto de la dama primero, en este caso, es tirarle la pelota a la única que hay. Pues yo, como a mí no me gusta dar la razón, voy a llevar la contraria. Okay. Yo pienso que la literatura, la buena literatura, no tiene que ser testigo de nada, ni tiene que ser debate de nada, ni tiene que ser denuncia de nada. La buena literatura es buena literatura. Otra cosa es que después leas Los Miserables, que es una obra maestra de la literatura, y además entiendas la denuncia que puede haber en Los Miserables. Otra cosa es que leas a Charles Dickens y entiendas la denuncia que hay en Charles Dickens. Pero la literatura per se no es más que literatura. Si tú tratas como autor de forzar una denuncia en la literatura, es probable que te salga un pastiche infumable o un artículo periodístico, lo cual tampoco es literatura. O vas al Ministerio Público y se acabó. Mira, la verdad que lo que dice Mónica es real. De verdad que nosotros vemos siempre la literatura así, por lo menos en mi caso. Cuando yo escribo, no escribo pensando en llevar una crítica social, política o como se llame. Ni tampoco quiero llevar un mensaje per se, un mensaje ya sea de tienes que ser bueno, que si crees o no crees, vas a ser mejor que otro. Yo simplemente, en mi caso, escribo historias que vienen de mi mente, que vienen de experiencias vividas, y al final el lector lo interpreta como quiere. Y yo creo que eso es uno de los elementos
que yo pongo dentro de mis obras y que han tenido mucho éxito por eso, como varios de los que están aquí. Los panelistas también escriben este tipo de géneros, novela negra, novela oscura, novela de suspenso, de terror y horror, y más en este género, donde se ve mucho la lucha del bien y el mal, y aquí no es para darle favor a uno por cuestiones de nosotros, porque queremos llevar ese mensaje a la gente. No, la gente lo interpreta como quiere. Escribimos historias con argumentos oscuros, de felicidad, de alegría, familiares, separación, apego, desapego, amor, desamor. Muchos elementos componen el género que nosotros escribimos, pero simplemente eso. Escribimos literatura, que es simplemente escribir lo que sentimos, plasmar nuestras experiencias y llevar a los lectores una historia que la interpreten como a ellos les plazca, ¿no? Simplemente nosotros, esos como escritores, es nuestra labor. Obviamente llevando siempre la estructura literaria como se lleva, esa formalidad, esa vestimenta que es la que le da ese tupé al escrito literario, y eso es el ingrediente que quizás mantenemos nosotros a través de nuestras historias, ¿no? Señor Eduardo, la verdad que le voy a colocar una pregunta que lo voy a comprometer un poco. A ver. Porque algunos escritores de novela negra, por supuesto, que hay una pregunta basada que se tiene que realizar, que es novela negra, pero existe alrededor del mundo muchas festividades sobre novela negra, cosa que no ocurre tanto en otros géneros literarios. Pero la literatura, como cualquier otra cosa, no es ajena a las modas, y por eso hay quien dice que estamos en la edad de oro de este género. Pero ¿realmente estamos hablando de la edad de oro o solo es una burbuja que estallará igual como estalló las novelas de vampiros, las novelas eróticas? ¿Qué hace una historia que tenga más éxito que otras? Bueno, lo que a mí, por la experiencia que he podido tener, ¿no? Más que nada, las personas quieren, por ejemplo, salir de la parte cotidiana de sus problemas, de sus líos, y quieren sumergirse en mundos muy diferentes. Ellos quieren abrir el libro y prácticamente sumergirse en otro mundo y olvidarse de donde ellos están. La mayoría de las personas buscan eso, buscan una historia buena, que los entretenga, que los haga meditar, que los haga pensar. Y si el escritor logra eso en su obra, el lector va a estar muy agradecido, va a estar muy, muy agradecido. Algo que no perdona un lector es que el escritor lo aburra. Entonces, definitivamente, si tienes una mezcla de muchas cosas que lo pueden entretener, que lo mantengan dentro de la lectura, eso es lo que para mí yo creo que va a ser un éxito dentro de cada libro. Doña Miguel. No, a mí me gustaría hacerle extender esa misma pregunta al señor Osvaldo, qué él opina y cuál es su visión de este género en este momento que atraviesa este género literario. Ok, la novela negra en particular es un género muy popular, eso no lo podemos negar. Hay muchos lectores que se están abocando al mismo, están descubriendo todas las aristas que tiene este género, porque es un género que abarca tanto lo que mencionaba antes el señor Alberto, de la crítica social y la parte del entretenimiento. Y en mi opinión sí se pueden mezclar las dos, aunque uno no debe forzar lo que fue con lo que comenzó este conversatorio. En cuanto a lo de los festivales, es cierto, hay muchos festivales de novela negra en el mundo, pero es precisamente por eso, porque las personas quieren seguir encontrando este tipo de literatura, hay muchos seguidores, y eso da los espacios para que los lectores se puedan encontrar con los escritores en estos festivales. O sea, no hay festivales de otro tipo de géneros en tanta cantidad porque posiblemente no atraen tanto a las personas. O sea, recordemos que los festivales al final de cuentas son eventos no necesariamente literarios, también tienen el interés comercial, y si no hay un enganche, las personas no van a acudir. Entonces el hecho que sea que haya tantos es una prueba de que es un género que tiene gran auge. Y en cuanto al punto que mencionaba, vengo escuchando desde hace más de 10 años estamos en la burbuja del género negro y en algún momento va a estallar. Y la burbuja sigue creciendo y en mi opinión no va a estallar. Va a seguir estando allí porque aunque bajar un poco la popularidad, siempre va a haber lectores que les guste el género. ¿Okay? Es muy raro que un género se sature.
lo que puede aburrir es un escritor, ¿okay? Como mencionaba antes Eduardo. Entonces lo que hace el lector es abandonar ese escritor y se busca uno nuevo, que le dé una visión fresca. Entonces esa es la gracia y eso es lo bonito de la literatura. Todo escritor tiene una visión diferente del género y un escritor lo puede enfocar de una forma y otro lo ve de otra, y el lector simplemente busca lo que está, lo que quiere, lo que le llama la atención y lo que quiere leer. Y tendremos género negro, me imagino, por los próximos 2 o 3 siglos sin mayores problemas. Wow, siglos. Yo no voy a estar aquí, pero habrá lectores que estarán leyendo el Licenciada Mónica, ¿usted se puede atrever a indicarnos cuáles son los principales ingredientes que hacen de una novela negra o una novela exitosa o no? ¿Qué ingredientes pueden tener? Yo me atrevo a todo. Yo a mí. Yo no, a mí los retos. No hay límite. Con ella no hay límite. Mira, Gilberto, cómo se ríe ya. No la reto. A ver, si me atrevo a decir cuáles son los ingredientes para que una novela negra sea exitosa. En primer lugar, no tiene nada que ver con la originalidad. Creo que no tiene nada que ver con la originalidad de los componentes. ¿Por qué? Porque llevamos viendo envenenamientos desde Agatha Christie, que fue la maestra en los envenenamientos, y seguimos teniendo novelas absolutamente maravillosas de género negro donde se habla de envenenamientos. Usted decía que los vampiros han pasado de moda y yo estoy en desacuerdo con usted. Los vampiros no han pasado de moda, los vampiros no van a pasar de moda nunca. Se acaba de hacer una edición fantástica en España por Reino de Cordelia del Drácula de Bram Stoker y se vendió en 2 semanas la edición completa. O sea, los vampiros siguen ahí. ¿Cuáles son los componentes? Yo creo que más que fijarnos en nuevas formas de matar, lo que atrae en realidad al público es el asesino. O sea, necesitamos un asesino absolutamente maravilloso, un asesino con el que podamos engancharnos. Aníbal Lecter, Dexter, Carlo Mantovani, llámelo como quiera. Si conseguimos fascinarnos con el asesino, nos vamos a fascinar con el libro. Yo creo que lo que hace una buena novela de género negro es que el malo sea absolutamente adorable. Miguel. Yo quisiera escuchar la opinión de todos, porque ahora me dejo intrigado, Mónica, con lo que dice, y no le hemos dado la palabra a Edilberto, y me gustaría escuchar también su opinión sobre esta receta, cómo él la considera que se debe mezclar para hacer una novela exitosa. No hay una sola receta, así como no hay un solo plato. Hay gente que le gusta la comida italiana, y otro le gusta el sancocho, y a otro le gusta la comida china. Lo que sí es cierto es que el género negro, como estuve hablando la semana pasada, es tan diverso y da para tantas cosas, que tienes por un lado la literatura fantástica, tienes la literatura de estos seres de mitología, de ángeles, demonios, de sombras, tienes el género gótico, el género criminal, policíaco, también tienes la novela histórica de época, o sea que el mismo detective o el mismo crimen se puede investigar en el casco viejo del siglo XVIII, 1700, o en el Natac de los Caballeros de 1580, o en Portobelo, como la novela de Osvaldo, y en cada caso es distinto, pero hay un patrón en todo esto. Al lector, así como cuando tú estás viendo una serie, y tú dices, pero es que ¿cómo no saben que es él? Si yo me di cuenta ya que es él, y por qué el detective, y por qué tal no se ha dado cuenta. Es decir, que el lector sienta que él va descifrando y va descubriendo las pistas él, antes que los protagonistas y los antagonistas. Ese para mí es un ingrediente muy importante, tomando en cuenta la gran variedad de este género que tiene muchas ramas. Sí, pero lo que estás diciendo también tiene mucho que ver, que sea donde sea y en la época en la que sea, el buen villano es lo que te hace, le da la calidad al libro.
el villano. Mira, en Star Wars, ¿qué sería sin Darth Vader, por ejemplo? Tal cual. Y Sauron es Sauron. Okay, Moriarty es... Moriarty. Okay, ahí voy a meter un punto y es cierto, definitivamente un buen villano, un buen antagonista hace una lectura mucho más entretenida, pero por sí solo puede conseguirlo, pero el detective o el personaje que le va a llevar la contraria al villano tiene que también tener algo de carisma para atrapar al lector. Nos vamos, por ejemplo, con la novela de Agatha Christie. En la novela de Agatha Christie, el asesino no era el personaje principal porque no se sabía quién era. O sea, él no entraba excepto en una escena muy puntual donde era una sombra que actuaba y solamente. El que llevaba la voz de cantar era Poirot o Miss Marple o algún detective en Sherlock Holmes. Obviamente, cuando tienes a Sherlock Holmes con Moriarty, tienes una combinación ganadora porque donde salen los dos y los dos son personajes que de por sí brillan, porque Sherlock Holmes por sí solo brilla y Moriarty por sí solo es un villano que le hace la competencia a Sherlock Holmes. Son novelas que atrapan al lector y literalmente a veces uno queda como que yo soy de Sherlock Holmes, pero Moriarty me cae medio bien, yo no quiero que le pase nada. Y cuando uno consigue que un lector se identifique con el criminal, o sea, con el que supuestamente no está actuando dentro de los parámetros normales, al punto que le sientan hasta medio cariño, uno como lector se siente muy satisfecho, porque hemos logrado literalmente crear un personaje no bueno y que una persona normal le sienta cariño por su forma de ser, por su forma de actuar. No es algo fácil de conseguir, pero cuando se consigue, se siente interesante. Bueno, en el mundo del cine, el Joker logró eso perfectamente. Nosotros estábamos viendo la película y yo decía, el tipo empezó a matar gente, empezó a hacer, pero creaba una afinidad tan grande que uno sentía aprecio por el Joker y decía, el tipo está loco, pero seguía matando gente, seguía haciendo cosas y llegó un punto en que hasta justificabas el por qué lo hacía. Entonces era muy interesante la empatía que todo el público tuvo hacia el Joker en ese momento y lograron su cometido. Y eso tiene que ver mucho con la habilidad del escritor de poder trabajar personajes. Por eso que en parte de cuando se estudia todo esto en cursos, cómo trabajar personajes, esa es una labor que tenemos que hacer nosotros, como lo dijo Eduardo, como un director de cine, trabajar un personaje, o ser también el actor, ¿no? De hacer ver de ese personaje, cuando lo leas, que sea creíble, ¿no? Que tenga esa verosimilitud, que el lector diga, en verdad hay gente que puede ser así, o incluso se puede identificar el lector con ese personaje, por muy malo que sea, por muy antagonista que sea, pero se identifica por muchas razones, o puede sentir esa empatía por ese personaje, por muy malo, o por muy esquizofrénico que sea, o por criminal que sea. Entonces, pero esa es la labor que nosotros como escritores tenemos que lograr a través de los personajes que introducimos dentro del argumento, dentro de la historia, que sean creíbles y que tengan esa empatía, no solamente con el antagonista, porque obviamente estamos hablando en ese caso de este personaje, pero en el caso de la novela negra, también los detectives o el inspector o los investigadores también pueden lograr despertar mucha más simpatía en el lector que a veces del mismo criminal, a veces los dos, y se crean este juego de dos personajes dentro de una obra, y qué es lo que hace exitosa la historia en sí, ¿no? Y creo que es uno de los elementos muy importantes para que una obra tenga éxito, los personajes, además de los demás ingredientes de lo que compone una obra. Pero en sí, los personajes hay que trabajarlos profundamente para que puedan tener, ser creíbles y tener empatía del gusto de los lectores. Ya que estuvimos hablando sobre el personaje y estuvimos hablando todo lo que es el ritmo narrativo, una pregunta para todos que necesito que alguien me la desarrolle. ¿Se nace con él o es posible aprenderlo con el paso del tiempo, el ritmo narrativo de una novela? Voy a comenzar yo si quieren.
todos tenemos cierta capacidad para escribir, eso no lo pongo en duda, pero tiene que haber un cierto grado de talento también. ¿Okay? No todos los que quieren ser escritores lo van a poder conseguir. Va a haber diferentes niveles, va a haber muy buenos escritores, y con práctica y empeño, un escritor con no mucho talento puede llegar a un nivel aceptable, pero tiene que haber algo en el fondo que lo permita. Pero eso nace, me parece, no viene congénito, no viene de nacimiento, como uno va creciendo con el tiempo. Y ese talento tiene que ver mucho con el pasado de esa persona, y es la lectura. ¿Okay? Mientras más se lea, más se crea un bagaje de tramas, de personajes, de historias, vocabulario, ideas, formas narrativas, forma de escribir, así sea un cielo en un amanecer. Mientras uno más lee, más va creando ese fondo, ese depósito de ideas y de criterios. Y de esa forma el talento se va desarrollando. Entonces, yo pienso que un elemento indispensable de cualquier escritor es ser un buen lector. Y preferiblemente no hacerlo a última hora. Bueno, ahora yo a los 40 quiero ser escritor, así que ahora me voy a poner a leer. Me va a funcionar, pero no voy a poderlo conseguir si es algo que ya formaba parte de mi existencia desde la adolescencia, por ejemplo. Yo puedo hablar desde mi experiencia. Yo, además de hacer todas estas cosas del festival y demás, yo trabajo de correctora y de editora de libros. Y a mí me llegan muchos escritores o opositores a escritores. Me escriben por redes sociales, me mandan correos y me preguntan, es que yo quiero escribir, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ¿qué tipo de literatura te gusta? Bueno, no, es que yo no leo mucho. Y yo, que soy bastante bruta en estos casos, le digo, olvídate, yo puedo trabajar con alguien y puedo enseñarte la forma de escribir, pero si tú lo lees, conmigo no tienes nada que hacer, porque yo considero que una persona que no lee no puede saber escribir. Quizás haya alguna excepción, yo no la he conocido y tengo 49 años. Nunca he conocido a nadie que sea capaz de escribir bien y que no sea un lector voraz. Si no lees, no puedes escribir. Te lo pongo de la siguiente manera. Ser un lector voraz no te garantiza ser un buen escritor, pero si no eres un lector voraz, no vas a ser un buen escritor. Muy bien. Y cuando digo leer, quiero decir leer de verdad, no leer un libro al año. O sea, hay que leer. Para mí es indispensable, para mí. Y otra de las preguntas que mucha gente hace cuando también te dicen, yo quiero escribir, te dicen. Entonces, cuando tú le preguntas de qué quieres escribir, no saben de qué quieren escribir. Yo siento, ese es mi punto de vista, que tú sientes un llamado. Eso es un llamado que tiene uno, ¿no? Y sobre todo cuando es el género. Yo siempre he dicho que uno no escoge el género te escoge a ti. A mí me escogió el género de suspenso, de horror, de terror, me escogió a mí. Yo no lo elegí porque era de moda, o porque era la tendencia, o porque me gustan las películas de terror, sino que yo sentí ese llamado de muchas maneras. Por mi pasado, porque yo escribo, y el llamado a escribir fue por mis recuerdos. De ahí fue la génesis de todo este mundo en que me sumergí de la literatura. Ese llamado es un susurro invisible que tú sientes de alguna manera, no sé cómo es, pero él te llama. Y obviamente ser una persona que te atraiga la literatura, sea cual sea el género fantástico, fantasía, ciencia ficción, si leíste Julio Verne, pues perfecto. Si leíste a Humberto Eco, perfecto. O sea, yo creo que el lector, el género que lea, pero después que lea y te atraiga algo, creo que puede ahí despertar algo en que tú puedas, con esta experiencia de leer otras historias, tú digas en un momento,
bueno, yo también me gustaría hacerlo, yo también, pero necesitas esa voz. Y llega un momento en que llegas a cierta edad, porque hay gente que empieza desde muy joven a escribir, otros empezamos, yo empecé ya mayor, yo empecé a escribir a la edad de Mónica, ¿no? Y entonces, nunca es tarde para escribir, pero porque muchos recibimos ese llamado cuando menos te lo esperas, pues, o sea, pero tú has venido leyendo otros escritores y que en cierta forma dices, hey, yo voy a hacerlo porque yo quiero plasmar parte de esos recuerdos o ese llamado, plasmarlo ahora a través de la escritura y aprender, porque todo en la vida obviamente necesita un entrenamiento, así como el Karate Kid necesitaba que Miyagi lo entrenara para pelear, para la batalla. Bueno, en la literatura, en la escritura, también tienes que prepararte. Y siempre, constantemente, esto no es una cuestión de ya escribí 5 libros, ya yo no necesito leer más nada sobre el... No. Uno tiene que seguir entrenándose para seguir esta profesión, de verdad, por exigencia de los lectores, porque ellos son los que te dicen y te exigen de que tienes que seguir escribiendo. Yo creo que es el llamado, yo le llamo ese llamado, aquellos que sienten ese llamado de escribir, creo que eso puede ser una forma de iniciar, ¿no? Eduardo, no sé si quieres también tú darnos tu opinión. Claro que sí. A mí me han llegado muchos jóvenes que quieren escribir y quieren hacer sus libros y me preguntan más o menos cómo pueden comenzar, ¿no? Yo le digo igual, o sea, tienes tu historia, empieza a escribir, ellos se dan a un problema muy serio, empiezan a hacer corrección de estilo, empiezan a hacer correcciones ortográficas, empiezan a hacer una serie de cosas que tú dices, no, escribe la historia, que es la base central de lo que tú necesitas. Después todo lo demás lo haces con calma, pero si tú estás pendiente a toda esta serie de cosas que tienes que hacer, va a llegar un momento en que no vas a terminar el libro nunca. ¿Por qué? Porque siempre vas a estar corrigiendo y corrigiendo. La historia es la que tienes que hacer, esa es la que es tu trabajo. Entonces, lo otro que me encuentro constantemente es que empiezan a escribir, por ejemplo, un mago que tiene lentes cuadrados y que está en una escuela de magia. Yo le digo, aunque le pongan los lentes cuadrados, eso es ridículo. O sea, no copies, ¿okay?, otras historias. Tiene que sacar una historia original. Trata de hacer lo más posible, es lo que te gustaría escribir, pero no basado en ni simular una historia que ya hayas leído. Entonces, bueno, es fuerte porque necesitas primero imaginación, necesitas tener mucho conocimiento de cosas que hayas leído y después plasmarlo. ¿Okay? Y bueno, ese ha sido mi consejo prácticamente para todos los muchachos, que escriban todos los días 5 minutos, aunque sea, que antes de lo que ellos piensen ya tienen el libro terminado. Pero no que empiecen a echar para adelante, para atrás, porque terminarán cuando tengan 80 años. Y pasado la misma línea que el señor Eduardo nos ha explicado, una pregunta para todos. Ya que existe una tendencia de muchos jóvenes escritores o que desean ser escritores, ¿ustedes consideran que en cierto modo se está perdiendo la independencia total a la hora de escribir, sucumbiendo al designio de la demanda comercial? Ya que aquellos jóvenes están buscando escribir a lo comercial y no exactamente como lo explicó Miguel Esteban, están buscando qué realmente pueden escribir. Sí. Eso ha existido toda la vida. Eso ha existido toda la vida, eso no es nuevo. Hay gente que lee para que les compren y eso es válido, porque esto también es una actividad comercial, pero con todo y eso que es válido, tienes que poner en la balanza de que si bien es cierto, tú puedes escribir para vender, si además de escribir para vender, tú sabes escribir, conoces las herramientas y sabes hacer una trama, esa historia, además de venderse, se va a parar en el tiempo. Y ha habido mucha literatura de masa que se vendía en los periódicos y que la gente las compraba, que tenían una trama. Ahora la cuestión es querer vender sin saber escribir, ¿no?
Sí, Sí. en lo que a mí me respecta, sí, muchos de los muchachos vienen por querer ser famosos como escritores y no están pensando realmente en qué es lo que van a plasmar en sus libros. Ellos ven muchos ejemplos de qué libro fue famoso aquí, qué libro fue famoso acá, y empiezan a recabar cuáles son los éxitos y los bestsellers y empiezan a escribir basados en eso. Y es un error. Es un error porque definitivamente tú deberías escribir lo que está dentro de ti, lo que tú sientes que vaya a salir, ¿no? Y inclusive agregar cosas como vivencias personales y ese tipo, no estar tratando de buscar la fama, que básicamente una gran cantidad de jóvenes tratan de hacer eso. No, yo también creo que la presión también que ellos sienten, por lo menos, te pongo en mi caso, cuando yo decidí escribir mi primera obra y había gente que sabía que iba a escribir sobre terror, sobre horror, me dicen, Miguel Esteban, pero escribe sobre el chivato, escribe sobre el padre sin cabeza, escribe sobre... Pero yo estaba en mi mente, ya yo sabía lo que iba a escribir. Y yo iba a escribir algo pensando, no que iba a llegarle a todo el mundo, porque el Guayacal es un universo mío, que yo creé, que yo inventé. Entonces, yo me estaba arriesgando a de repente a la gente que no, yo quiero lugares conocidos. No, yo quiero crear mi propio mundo, porque así lo sentí yo, quería crear mi propio universo. Escribí el Guayacal, con historias diferentes, con personajes diferentes, y al final tuvo éxito, y no era lo que normalmente se venía escribiendo, y se convirtió en una trilogía exitosa. Y no porque escribí algo que no estaban acostumbrados la gente a leer o no estaba de moda, no significaba que me iba a ir mal, porque yo no lo pensé desde ese punto de vista. Como también cuando escribí El Asilo Santo, el que ganó el premio Tristán Solarte. ¿Quién pensaría escribir una historia cuando yo dije, voy a escribir una historia en un asilo de ancianos? ¿Asilo de ancianos? ¿Eso qué miedo puede dar? No, escribe en un psiquiátrico, escribe. No, yo lo voy a hacer en un asilo de ancianos. Porque yo sé que dentro de un lugar así, que puede ser apacible, tranquilo, ¿no? No, yo lo voy a convertir en un lugar que la gente cuando piensa en un asilo de ancianos, pues va a crearle miedo y terror. Y lo logré con el Asilo Santo. Una persona una vez me dijo también, Miguel, bueno, ¿por qué no escribes algo que ya la gente conozca? Pues ahora en este caso ya escribiste una historia. Ok, yo voy a escribir de un personaje que a mí me podría llamar la atención. A mí siempre me gustaba el personaje de la Tulivieja. Pero yo decía, si yo logro escribir una historia de la Tulivieja que ya la gente conoce, pues yo voy a hacer mi versión de la Tulivieja. Pero una versión para mí más real, más creíble, más fuera de la fantasía o de la creencia que se tenía antes. Entonces, como no había visto una obra de los que había leído que tocara el tema de la Tulivieja como desde el punto de vista como mujer, como madre, como hija, porque antes de ser un ser de inframundo, esta mujer era una mujer en sí. Era madre, tuvo unos hijos y no se había tocado ese tema más allá de el haber perdido, el haber ahogado a sus hijos y esa condena que había tenido. Yo profundicé mucho más y llevé una obra diferente, con una historia diferente, incluso hasta el traje de la Tulivieja, de mi Tulivieja, tiene un traje rojo y hay una razón por la cual tiene el traje rojo. O sea, que le doy una serie de características al personaje que logra entonces aquel que no creía o dudaba de este personaje fantástico, diga, en verdad puede existir. O tengo una vecina que tiene todos esos elementos, puede ser la Tulivieja. Entonces, la obra tuvo éxito, fue una historia diferente, a pesar de ser un personaje que la gente conocía, pero le di un matiz diferente, le di algo nuevo a los lectores, ¿no? Y de verdad que eso creo que tiene que ver en el sentido de lo que tú por dentro dices, yo voy a escribir esto, no me importa si vendo 2 libros o vendo 100 libros, voy a escribirlo y ya, esto es lo que me nazca
y sencillamente así es. Otra cosa y siguiendo la línea de Miguel Esteban, y antes mencionaba el señor Albelo lo de los festivales y los géneros y todo esto, el género negro tiene varias poblaciones, vamos a decir varios tipos de lectores. Hay lectores muy puristas, que dicen que el género negro solamente es lo que se dice hard-boiled, tipo Sam Spade, Marlowe, Humphrey Bogart, por poner el ejemplo de las películas, que es el detective clásico que uno se imagina. Y todo lo que no sea ese estilo, donde hay un detective en Gabarrina que tiene un problema de alcoholismo crónico, generalmente la mitad del tiempo, y siempre se anda peleando con todo el mundo para conseguir lo que necesita, no es novela negra. ¿Qué pasa? Que si uno se pone a escribir de esa forma siempre, el género se satura. Se satura porque los lectores van a encontrar el mismo tipo de historia en diferentes escritores todo el tiempo, y ahí es donde el género se muere o se apaga, porque nadie quiere leer lo mismo todo el tiempo, alguien quiere alguna variante. Las mutaciones, los cambios, esos detallitos curiosos de yo no voy a hacer lo mismo que ha hecho esta persona, voy a hacer mi versión, mi idea, voy a meter una novela negra y voy a meter vampiros en una novela negra, detectives, o sea, esas variantes que a veces se salen de lo habitual son precisamente lo que le dan el giro al género y le dan vida, y agarran a lectores que de repente, yo no quería leer una novela negra, pero ok, esta tiene vampiros, los vampiros me gustan, y de repente me di cuenta, oye, los vampiros y novela negra combinan bien, voy a seguir leyendo de este género porque me llama la atención. Entonces, el variar, el hacer cosas nuevas es lo que mantiene el género vivo. Por eso que yo sí digo que el género negro no va a morir, porque hay tantos escritores tratando cosas nuevas que va a haber lectores con algún ángulo que encontrar que les va a llamar la atención. Y el problema serían los escritores nuevos. Estos escritores nuevos que imitan puede pasar, porque no es imposible que en algún momento consigan y escriban un libro que sea un éxito, pero donde comienzan a escribir todos sus libros de la misma forma, los lectores los van a comenzar a abandonar, se comienzan a aburrir, porque hay muchos escritores y hay mucho género negro. Y si yo tengo 100 libros de dónde escoger, yo voy a escoger los 10 que me llaman la atención. Los que me suenan a algo que ya lo leí, lo más probable es que lo voy a mirar por encima y déjalo. Entonces, con el tiempo, estos escritores tienen que adaptarse y tienen que evolucionar, si no, no progresan. Y lo ideal sería hacerlo desde jóvenes, cuando están comenzando a escribir, no darse cuenta en el camino de que no era lo correcto. Algo que les dije a muchos de mis estudiantes, inclusive a jóvenes que querían estudiar, era que no tuvieran el pánico ni el miedo a lo que van a decir o dirán las personas, ¿no? Especialmente a mí me ocurrió una anécdota con Rex Angelorum, el primer libro. Cuando yo comencé a escribir esto, resulta que todos mis amigos me decían, estás loco, eso va a ser una basura, te vas a quedar con los libros tirados en el piso, de pisapapel, etcétera, etcétera. Yo seguí dándole, ¿okay? Después, mis propios amigos y todo el mundo me decía, bueno, mira, tienes que escribir esto, tienes que hacerlo de esta manera, vas a hacerlo de esta forma, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo decía, no, yo quiero escribir lo que yo quiero hacer. Seguí escribiendo, después ellos decían, ok, te podemos ayudar a escribir estas cosas de esta manera y de esta forma, pero mira, no creo que vayas a llegar muy lejos con eso. Para cuando el libro pegó, entonces yo sabía que iban a lograrlo. Yo estaba segurísimo que lo iban a lograr. Los panameños. Y yo le digo a los muchachos, no presten mucha atención, hagan de su corazón lo que quieran hacer, porque escriban lo que quieran realmente y no presten mucha atención al ambiente de todo el mundo, porque todo el mundo va a querer opinar negativo, positivo o lo que sea. Tiene que basarse uno mismo en la historia que uno quiere hacer. Y eso ocurre con los que buscan escribir algo para simplemente ganarse un premio. Hay muchos escritores que han escrito y tienen borradores que no, eso no lo voy a, porque eso no, en los premios no les gusta eso, a los jurados no les gusta ese tipo de obras, y se quedan con esos manuscritos y van guardando manuscritos esperando hasta ganarse un premio. Entonces también hay quienes escriben para los colegios y dicen, no, yo no voy a escribir sobre eso porque los colegios entonces no me lo van a pedir. ¿Ustedes creen que yo escribí novela, el tipo de novela que estoy escribiendo para las escuelas? Lo escribí simplemente porque quería contar historias. Al final, la trilogía fue aprobada por el Ministerio de Educación. La trilogía está en los colegios y son novelas oscuras, son novelas que hablan de demonios, hablan de maldad,
hablan de curas, perversos, todo, o sea, toca todos los temas reales que se viven hoy en día y que para quizás para muchos le puede decir que no, eso no es para las escuelas, los estudiantes no van a leer eso, pero estamos viviendo ante una generación que hoy en día tiene la mente mucho más abierta que lo que teníamos nosotros cuando estábamos más pelados, en la década de los 70 y los 80. Entonces, no sintamos limitados a eso. Escriban del género que quieren, género sexual también, la literatura erótica. Escriban sobre eso, no teman escribir eso, porque si estamos pensando a que nos lo van a prohibir o de repente la gente no me lo va a leer porque es perverso, porque es vulgar o porque es muy crudo. No. Escriban y se acabó. Van a tener lectores y quizás un grupo de lectores que antes nadie les escribía aquí en Panamá sobre esos géneros. Y ya tú empezaste y entonces abres una nueva trocha para nuevos escritores para diferentes géneros, ¿no? Se abre el paraguas, ¿no? de diferentes géneros en Panamá. Y hablando del género de literatura erótica, que creo que también hizo un comentario el señor Alveo al principio acerca de la literatura erótica, hay ahora mismo un boom de literatura erótica en el mundo, pero un verdadero boom que nadie se lo esperaba y que está siendo está siendo estudiado ya desde tesis doctorales para abajo en todos sitios, porque en un principio se pensaba que con todo este tema de la igualdad femenina, de los derechos de la mujer, de todas estas cosas, la literatura erótica femenina, la literatura romántica iba a estar superada y entonces las mujeres ya no iban a querer leer este tipo de cosas. Y bueno, pues ha sido un error absoluto porque se están vendiendo libros de literatura romántica y de literatura erótica pero por millones, y se están haciendo series como por ejemplo ahora mismo está en Netflix Outlander, que está basada en novelas románticas femeninas. Sagas. Entonces hay montones de sagas y montones de temas. Estoy completamente de acuerdo con Miguel, y si algo está bien escrito, eso va a enganchar, sea como sea el género que sea. Y hablando de algo, quería hacer un comentario también de algo que dijo Eduardo, que es muy importante. El lector efectivamente el escritor se tiene que dedicar a escribir. Pero, y también hago esta puntualización aquí porque creo que es importante, si hay gente aquí que nos está escuchando que quiere ser escritor, tiene que saber que no es importante, es fundamental pasar el manuscrito por corrección y edición. O sea, eso es todos los grandes lo hacen. García Márquez lo hacía. No es tu trabajo, no tienes por qué corregir y editar tú. Es más, los escritores no podemos corregirnos y editarnos a nosotros mismos porque ya no vemos. O sea, tenemos la historia en la cabeza y nos da la impresión de que lo que estamos leyendo es lo que nosotros hemos puesto. Necesitamos una visión externa. Y si no pasas tu libro por esa visión externa, lo que sí puede ocurrir es que los lectores te rechacen, no porque la historia sea mala, sino porque sea algo que no se pueda leer por faltas de ortografía, errores de gramática, errores de sintaxis, errores de concordancia, frases que no llevan a ningún sitio, cosas que no se entienden, personajes que aparecen y de repente desaparecen, o que vuelven a aparecer y que no saben muy bien por dónde están. Y todo eso que en las películas se llama raccord, y hay un señor que está ahí solamente preocupándose de que, y Eduardo seguro que lo sabe mejor que yo porque está metido en el mundo, hay alguien que está preocupándose de que si en esta escena la protagonista lleva un vestido rojo y unos pendientes azules, en esta escena la protagonista tiene que llevar el vestido rojo y los pendientes azules y no puede ir peinada de otra forma. Se llama continuidad. ¿Sí o no? Bueno, pues es que en los libros pasa lo mismo y necesitamos a alguien que desde fuera vea esos errores. Pero no es o sea, el director tiene su idea en la cabeza y eso no es el trabajo del director. El escritor tiene que escribir, pero tiene que pasárselo a alguien afuera
para que pueda ver todos esos errores. Que es algo, eso es una parte de la escritura que no siempre se tiene clara. ¿Ves? Cuando yo doy los talleres y los cursos de escritura, la gente, los alumnos que vienen a los cursos, dicen, bueno, ¿cómo me pongo? ¿Cómo me inspiro? ¿Cómo logro librarme del bloqueo del escritor? ¿Cómo me enfrento a la página? ¿Cómo resuelvo este problema? ¿Cómo hago lo otro? Y después, ¿tengo ya el manuscrito? Sí. ¿Cómo hago para llevarlo a la imprenta? No, es que hay un paso anterior a la imprenta que es importante. No, y ahí hay un punto importante que menciona Mónica y es bueno recordarles, y tocando lo que mencionaba Eduardo. El futuro escritor tiene que tener claro de que tiene su idea en la cabeza, estamos de acuerdo, y tiene que escribir la historia. O sea, ese es el primer paso, y como he mencionado todos, mucha gente se queda en es que no estoy seguro si está lo suficiente bien escrito. No, generalmente el primer borrador va a salir lleno de errores, puede tener cosas que no concuerdan, puede estar mal escrito, pueden llegar al final y darse cuenta en el final de que todo lo que escribieron los últimos 15 capítulos está equivocado y hay que estar para atrás y borrarlo y volver a escribir. Es válido, no hay ningún problema. Lo importante es que salga el manuscrito. Ya cuando esté escrito, ya ustedes saben lo que querían plasmar y se dan cuenta de los errores. Entonces, se deja ese manuscrito aparte, como quien deja que la comida se enfríe, y se le da al corrector de estilo y al editor para que se encargue de darle la forma. Y se los garantizo. Terminan el manuscrito, pasa por la mano del corrector del editor y el corrector de estilo, y lo vuelven a leer y le encuentran cosas que todavía se los quieren cambiar. Yo estoy leyendo uno de mis propios libros de 2013 y yo me estoy diciendo, ¿cómo esto no tiene sentido? Y yo sé que no está mal escrito y a los lectores les gusta el libro, pero me di cuenta, esto lo pude haber escrito de esta forma que es mucho mejor, y lo estoy reeditando y lo estoy arreglando porque tengo una oportunidad de repente de publicarlo afuera, pero me di cuenta que como estaba, no está a mi nivel de satisfacción de este momento. Entonces, el trabajo del escritor, si uno se pone, nunca se acaba. Ahí que llega un punto y dice, tú sabes que coge el manuscrito y revísalo y públicalo, porque si lo reviso una vez más, no termino nunca. Pero luego siempre pasa que das a lo mejor con un editor o con una editora que es una neurótica y cada vez que revisa las cosas escribe y le dice, oye, ¿y si cambiamos esto? Esta frase parece que no está, y mira, esto se nos pasó. Sí, eso lo dice ella porque sabe qué es lo que hace. Mira, existe algo de su trabajo. Existe algo, Cristian y Miguel, que se llama también la madurez del escritor. Tener esa madurez suficiente para poder aceptar que tu editor te cambie algo que vino de tu cabeza y que ya tú lo venías pensando hace mucho tiempo, que te lo quite o te lo borre y que tú digas, pero ¿por qué? ¿Por qué me lo vas a quitar? Entonces, tener esa confianza y esa madurez para poder incluso debatir con tu editor, decir, ok, ¿cuáles son las razones por qué me vas a quitar? Un buen editor, un excelente editor, te va a dar las razones válidas por esto y esto, no le da continuidad. ¿No? Aquí estiraste mucho y después encogiste. No, tú tienes que estirar y ya después que tú estiras la liga, tú tienes que soltar la piedra. No puedes volver a encoger. O sea, millones de estructuras y manejos que tiene uno en el argumento, cosas que uno se le va. Pero uno tiene que estar seguro, completamente seguro de tu editor o tu editora, saber que lo que él te va a hacer o ella te va a corregir es por el bien de tu historia, por el bien de tu novela. Gracias a Dios, yo tengo un buen editor que es Ariel Barrí Alvarado. Está Mónica, que es una persona que también yo siempre le mando mis escritos. Y tener esa seguridad de que esas personas, que este es su trabajo, porque eso no es un trabajo de que leyeron y ellos son correctores. No, son personas, los correctores de estilo, los editores, son personas que estudian eso. Eso no lo puede hacer el escritor. O sea, yo no puedo hacer correcciones y no puede ser editor, o de repente Eduardo, o hay personas que se dedican a eso, y uno, como escritor, o cuando la gente se convierte en escritores, tener esa madurez suficiente para aceptar que cometiste errores y que hay una tercera persona externa, como dice Mónica, que va a darte otro matiz a tu historia. Y mira, aceptar que te va a doler. Exacto, te va a doler. Ahora que mencionaste a Ariel, mi primer libro, Ariel lo revisó
y me quitó 150 páginas del manuscrito. ¡Sin asco! ¡Sin asco! Y yo me acuerdo cuando vi las 100 páginas, una detrás de la otra, que fueron desapareciendo, y yo le decía, ¿pero por qué? No tiene sentido, es redundante, no sirve para nada. Me dolió, lo reconozco, me dolió, y ahora yo leo el libro mío, que tenía toda la razón, sobraban las 150 páginas y le quitaría todavía 50 más, lo más probable. Más si te quedaste amaneciendo haciendo esa parte de la historia, de repente te arrancan. Esta era. Sí, horrible. No, para mí la mejor inversión es el corrector de estilo. ¿Okay? En mi caso, por ejemplo, en Los Fantasmas de Annie, yo tenía un helicóptero de rescate en el 32, que iba llegando, iba buscando personas y demás. Cuando me llego a conversar con el corrector de estilo, él me dice, mira, el primer helicóptero de rescate fue en el 45. Ok, yo no cambia de helicóptero. Pero me hubiera dañado la historia rápidamente, porque ya alguien que conozca de esa historia o de ese tipo de cosas me va a decir, hey, en plena sala de una conferencia, mira, tú tienes más referencia y te daña el libro, o sea, te echó la historia abajo. Entonces es mejor que te revisen eso, que chequeen todas las cosas y uno escuche los argumentos. No todo el tiempo vas a congeniar con el corrector de estilo, porque van a debatir, van a pelear, pero al final vas a tener un producto muy, muy bien terminado y llevado a otro nivel. Es muy importante el corrector de estilo, definitivamente. Y lo que estás mencionando, disculpa, para cerrar esa partecita, lector, hay que se prestan atención, ¿cierto? Pero hay lectores que se dedican a buscar esos detalles. O sea, se pone y lo encuentra y que será verdad o no será verdad y lo busca. Yo me acuerdo que en mi primer libro yo mencionaba una rana, y la persona se puso a buscar si esa rana existía en Panamá y me escribió para decirme, esa rana no existe en Panamá. Yo afortunadamente yo había hecho mi investigación y le dije, no, está en esta zona de la frontera, y le tuve que mandar el mapa, aquí está. Pues en cuestión de las misiones me dice que, ok, está bien. Pero yo, ¿quién se iba a poner a buscar que la rana no había en Panamá? ¿Sí? A mí me pasó con la primera, con el Guayacal. Yo veía un estudiante con el libro debajo del brazo y se acercaba a mi stand en la Feria del Libro. Y él fue un fin de semana, había comprado el libro durante la semana con su colegio. Y yo veía que tenía unas etiquetitas, ¿cómo le llaman? Los posts de allí, yo de colores. Yo estaba novato en esto porque era mi primera novela, habían cosas que yo no sabía cómo manejarlas. Y venía peligroso. Exacto, entonces venía, el muchacho llegó, dije, señor Miguel Esteban, felicidades, me gustó mucho La niebla del Guayacal. Ay, gracias, no sé qué. Pero yo veo a mi esposa, y yo miro a mi esposa así, yo no estoy preparado para esto, y no estaba Osvaldo para rescatarme, ni Mónica, ni nada. O sea, yo estaba solo allí. Y yo dije, sí, entonces dije, en esta parte dice que el joven Alan Zambrano estaba en una quebrada y que el agua le llegaba al nivel de los ojos, pero las quebradas tienen cierta profundidad donde y yo me quedé así. Entonces, ¿qué edad tiene Alan Zambrano? Dije, bueno, tiene 12 años. Bueno, una persona de 12 años, para una quebrada, hay unas quebradas que son profundas, para él era casi como un mar, podríamos decir. Era chiquito. Y lo cubría. Dije, ok, aquí en la página número... Y en verdad, ahí sí tenía razón. Puse un nombre que no era de un personaje. O sea, fue un error que después se corrigió en la segunda edición. Pero dije, ok, perfecto. Bueno, pasé la prueba, al menos eso, pero eso ocurre. Los lectores no se pueden engañar. Y un buen editor, un buen corrector de estilo, cuando toma tu obra, una de las cosas que ve en qué época se desarrolla, para que todos los elementos que tú incluyes en la obra sean reales con la época. Totalmente de acuerdo. A mí me ha pasado con libros de escritores súper famosos, libros de novela histórica, te pones a leer Europa, año 1352, y vinieron con las mazorcas de maíz. No era de esa época. Hasta ahí llegó el libro.
Sin embargo, a mí lo que me ocurrió en uno de los libros, por ejemplo, el Rex Añorarum 2, sí entré en debate con el corrector de estilo porque yo tenía a mis soldados en Marruecos y en Lisboa tenía los arcángeles y solamente había un paso del estrecho de Gibraltar para agarrarlos. El hombre me dijo que eso no era así porque no había ningún estrecho de Gibraltar en el medio que pudiera llegar tan rápido a eso. Yo le digo, espérate un momentito. Busco Google Earth y empiezo con el satélite a entrar, y dice, mira, Marruecos, Lisboa, el estrecho de Gibraltar. Gané. Sí, pero no es tan rápido, de ponte que saltas el estrecho, llegas a Tarifa, de Tarifa a Huelva a Lisboa, son por ahí como sus buenas 12-13 horas de carretera. Claro, creo que son unos super soldados. Para Lisboa de Marruecos es el estrecho del mar, ese estrecho de Gibraltar. Y no, pero llegas a Tarifa, que es Andalucía, luego según llegas, tienes que doblar a la izquierda, vas a pasar por Almería y por Huelva, Almería, Cádiz, Huelva, y ahí ya entras hacia arriba. De arriba. 13 horas. Adapta esta novela en la época actual mejor. Llega bien rápido. Te iba a decir que disfrutaras el momento con tu corrector, pero ya te diste cuenta. Sale otro corrector y te echa todo el piso. Oye, aquí tengo una pregunta de redes. La gente en redes me está haciendo varias preguntas y bueno, el tiempo a lo mejor no nos va a dar para todas, pero sí rescato una muy importante que habla sobre su escritor favorito. Me imagino que se lo preguntan siempre, pero tengo a varias personas haciendo la misma pregunta y por eso la rescato de las que me están haciendo. Si cada uno podría decirle a la gente que nos está viendo, sobre todo en redes, cuál es su escritor favorito o si han buscado inspiración en algún escritor de su agrado. No sé quién quiere empezar. Bueno, yo definitivamente mi escritor favorito es Anne Rice, más que nada porque las historias de vampiro que ella lo lleva a la época y uno se sumerge desde la época muy, muy antigua y cómo va evolucionando a través de los siglos. Entonces es muy interesante lo real que se escucha eso y lo bonito que se ve. Y bueno, ahora que lo llevaron al cine, más todavía me fascinan. A mí me fascinan varios. Me fascina Allan Poe, Lovecraft, y si te das cuenta son escritores del pasado, no son de estos escritores modernos. Y creo que me ha influido mucho en mí, en parte de mi escritura. Me ha ayudado mucho, porque eso es lo que buscaba. Buscaba mezclar la escritura moderna con la escritura de esa época. Esa oscuridad con que escribían ellos, obviamente, esa vida que ellos llevaban, que la plasmaban en varias de sus relatos. Y creo que eso fue una de mis inspiraciones, Allan Poe y Lovecraft, ¿no? Uno de horror, de terror, otro más fantástico, pero en verdad ambos tenían esa oscuridad dentro y que plasmaban dentro de su escritura, y eso es lo que me llamó la atención a escribir mis obras, que también plasmo un poquito de cada de ellos y poniendo obviamente mi propia voz, ¿no? Por mi lado, yo creo que los que me conocen saben, la respuesta es obvia. Agatha Christie. Agatha Christie. Agatha Christie, por supuesto, la maestra. Y eso yo le doy su sitio. Agatha Christie fue la razón por la cual yo decidí comenzar a escribir novelas de misterio. Ese fue el género que me atrapó, y si no hubiera sido por los libros de Agatha Christie que conté en la adolescencia, de repente ni siquiera hubiera terminado siendo escritor, hubiera terminado siendo otra cosa. Lo dudo, pienso que hubiera terminado escribiendo igual, pero Agatha Christie fue como la guía, fue la que me dijo, por aquí es el camino, esto es lo que te gusta, vete por ahí. Y sí, Agatha Christie aparece periódicamente su inspiración en casi todos mis libros. Ese juego no me lo puedo quitar aunque lo intente. Bueno, pues yo no voy a decir dos, en realidad Poe, claro, Edgar Allan Poe, Lovecraft, Quevedo, Baudelaire, pero también Robert E. Howard, las novelas de Robert E. Howard, fantasía de espada y brujería con Conan, son mis novelas favoritas, yo creo. Y luego hay libros a los que vuelvo una y otra vez de forma periódica. Quevedo es uno de ellos. Yo
Petronio, la Ilíada. La verdad es que tengo muchísima literatura de referencia y creo que tiene que ver con cómo esté en cada momento, ¿no? Hay momentos de mi vida en los que me apetece leer El nombre de la rosa una vez más y otros en los que me vuelvo a leer las 12 novelas de Conan. Va por temporadas. Nos acaba el tiempo. Yo soy más de poesía, pero es que hay un monstruo que se repite de forma consistente, es Edgar Allan Poe, porque era un tipo con una mente analítica, un super poeta, además con los crímenes en la calle Morgue fue uno de los precursores del género así que Poe es una presencia importante, toda la gran mitología, todas las grandes leyendas, pero como poetas, que es lo que yo más escribo, me gustan mucho los malditos franceses, ya Mónica los ha hablado, Tolkien, que es un gran poeta, además de, si ustedes lo recuerdan por El Señor de los Anillos, tienen que leer La caída del rey Arturo, todos los visionarios como Blake, como Milton, toda esa gente que sueña, que los ven como locos, y más recientemente Robert Graves, un gran poeta. Y aquí en el patio, unos nombres, uno conocido y otro no conocido. Tobías Díaz Laitri, que no lo conocen, y Guillermo Sánchez Borbón o Tristán Solarte, que sí lo conocen, que además de cuentista y novelista era un gran poeta. Señor Cristian. Se nos acaba el tiempo, pero tengo que hacer una pregunta fundamental en este tema. La imagen tradicional del escritor antes, ¿cuál era? Introvertido, era encerrado, sin exposición social. Pero existe la generación escritora al cual ustedes se encuentran, que tuitean cada día, están pendientes de las redes sociales, pero realmente estas redes sociales son una ventana de comunicación al mundo. Para el escritor, ¿qué tanto apoyan los debates las redes sociales para evitar que no sea una tendencia comercial y se centren exactamente en lo que tienen que hacer una obra literaria? Si alguno nos puede responder a estas preguntas. Bueno, yo aquí como parece que empecé de esta forma y voy a cerrar de esta forma. Yo aquí solamente voy a dar dos nombres que contraponen completamente esta idea del escritor como alguien introvertido, fuera del mundo y tal. Uno es Oscar Wilde y otro es Lord Byron. Y además le voy a dar uno más. Soldado, pendenciero, irónico, sarcástico, Quevedo. O sea, la idea del escritor como alguien apartado del mundo, que no se mete en política, que no está de moda o que no tiene opinión propia, es una imagen bastante sesgada y bastante moderna, porque en general los escritores, y yo creo que los buenos escritores tienen que estar en el mundo, tienen que saber qué es lo que hay en el mundo. Así es. Okay, sí, yo creo que... Dale. ¿No paro o qué? Papel y tijera. Sí, mira, seré breve. Yo soy del pensamiento que muchos escritores de hoy en día quieren disfrazarse de escritores célebres, de cómo eran las personalidades que tenían. Ese escritor bohemio, ese escritor metido a la bebida, o porque estaba apartado de la sociedad, o alejado, se vestía de una forma. No, o sea, ellos eran así porque su esencia era así, su personalidad era así. Uno no puede adoptar personalidades de otros escritores. Bueno, ahora voy a hacer, en el caso mío, voy a hablar por mí. Yo antes de ser escritor, soy productor de televisión, soy presentador de televisión, yo soy del medio. Obviamente ya yo tenía una personalidad y tenía una imagen ante el público. Y ahora que soy escritor, ahora no iba a decir, ahora me voy a poner un saco, corbata, voy a peinarme así con cabello despeinado, y ahora voy a hablar solamente de literatura, y ahora voy a estar con libros en la mano, en el brazo. No. Eso no te hace más escritor que nadie y no te etiqueta como escritor. Yo creo que uno tiene que seguir siendo lo que es. Por lo menos está Eduardo. Eduardo siempre ha sido rockero. Eso es su identidad. Esa es su personalidad. Él es rockero. Al igual que yo, al igual que Osvaldo. Es médico. Él ahora, Osvaldo ahora no va a estar vestido de como... No, él sigue siendo médico. No, y yo creo que cada uno tiene que seguir teniendo su identidad.
uno no se puede disfrazar, no hay un disfraz de que me voy a disfrazar de escritor, no. Era Boy Scout. Sí, entonces, ahora, esa es mi forma de pensar, ¿no? Sí, te voy a poner un punto que mencionaba antes, señor Rebelo, que era lo de las redes sociales. Yo cuando comencé, el primer libro que escribí fue en el 2011, yo me acuerdo que yo tenía un Nokia, un celular Nokia de los viejos, nada inteligente, era básico. Y me acuerdo que el gerente de Excedra me decía, oye, no, pero te tienes que comprar un celular inteligente por las redes sociales, y yo peleé con él que no quería. Desafortunadamente o afortunadamente, mi esposa que estaba al lado también quería un celular inteligente hacía tiempo, así que eran como dos frentes y al final claudiqué. Este bendito aparato no me lo puedo quitar ahora de encima, ¿okay? Esa es la verdad, porque esa es una forma de comunicarse no solamente con el mundo, con los lectores. Entonces ya uno te torna, no digamos dependiente, pero si uno quiere de verdad estar conectado con los lectores, el mundo moderno es a través de las redes sociales. Entonces no puedes, yo no voy a usar las redes sociales porque yo soy enigmático. No, mentira, o sea, tienes que tener contacto. Bueno, en mi caso, a ver cuándo publiques nuevamente, qué sacas, etcétera. O sea, es parte de la vida actual, hay que adaptarse. Correcto. En mi caso, por ejemplo, yo utilicé todos mis libros y los lancé como si fueran películas de cine, con portadas, trailers, con toda una serie de cosas, entrevistas de televisión, entrevistas de radio. O sea, lo llevé a un punto tal de que casi todas las personas que ya me veían lo ligaban con los libros, o si veían los libros, ya veían mi imagen inmediatamente. Y eso fue más que nada casi una obra de publicidad, más un mercadeo de por sí. Y después ataqué lo que es Facebook, las redes sociales, Instagram, todos mis trailers, todos mis libros están allí. Y ha sido como la catapulta de que los libros se conozcan, y se conozcan más que nada la imagen del escritor ligado con los libros, ¿no? Porque sí es bastante triste también que un libro sea muy exitoso y quién lo escribió y tienes a la persona al lado y no sabe ni quién es. Así es. Las redes sociales son un medio, una plataforma, un instrumento. Tienes que saber usarlos a ellos y que ellos no te usen a ti. Tienes que controlar tus redes, comunicar la imagen que tú quieres comunicar, qué tú quieres que salga. Es decir, tú eliges el contenido que va y tú calculas todos los posts que van a ir. Y si tú pones algo es porque tú quieres que esté y no que es un accidente. Ahí se filtraron unas fotos del autor. No, tú decides lo que va. Y también los autores llegan a un punto en su carrera que ellos saben el tiempo en que ellos escriben y trabajan y el tiempo que dedican a difundir la obra y lo que hacen en las redes. Entonces es un equilibrio, ¿no? Hay un tiempo para cada cosa. Sí. Un punto muy interesante que quiero poner, que me llamó mucho la atención, ¿no? Los escritores prácticamente se convierten en inmortales. ¿Qué sucede con los escritores? Que, por ejemplo, yo saqué Rex and Lauren hace 10 años atrás y se me acerca una persona a los 10 días, hace 10 días, diciéndome, el señor Verdurme, el de Rex and Lauren, el 1, y yo que para él, que acaba de leer el libro por primera vez de hace 10 años, las cosas sí actualizaban. O sea, no es como los cantantes de reggaetón, los cantantes de música, que siempre tienen que tener un último disco para estar a la orden, porque donde se cae la última música, hasta ahí llegó. No, los libros siguen teniendo una eternidad y siguen teniendo vigencia. Y para cada persona que lee el libro por primera vez, tú vas a ser como quien dice testimonio, Eduardo. Mi padre, yo le llevé a mi padre tu libro, una serie de libros que le di porque él estuvo convaleciente, estuvo enfermo. Él le gustó tu libro y me pidió más libros de ti, pero en lo que él pidió más libros de ti, pasó un tiempo que no lo vi y él falleció. O sea, se quedó con ganas de leerte y te había leído. Uno de los últimos libros que leyó, para que sepas. Ah, gracias. Bien sabe, sí. Wow. Sabemos también que en la feria van a presentar libros, en la feria del libro virtual. No sé si nos quieren adelantar un poquito o crear un poquito de expectativa para las personas que nos están sintonizando y escuchando sobre los libros que van a presentar en la feria. Sí, bueno, yo no voy a presentar libros, yo solamente voy a dar una charla sobre el diablo en el folclore panameño. Yo voy a hablar de alguien que no está aquí, pero que es parte del grupo, que se llama Juan Bolea de España, que va a presentar un libro que se llama Sangre de Liebre, se lo presenta Osvaldo Reyes. Y hay otro que no está aquí, que se llama Luis Antonio Muñoz Martínez,
que va a presentar la historia oculta de la música, que se la presenta Samuel Robles y yo. Entonces ahora los demás están presentes y pueden hablar de sus libros. Bueno, yo por mi parte en la feria voy a presentar mi último libro, que se llama El Experimento Maquiavelo, que es la continuación de mi primer libro, precisamente se llama El Efecto Maquiavelo, un libro que tenía 10 años pendiente de que saliera y bueno, ya me convencieron de sacarlo y precisamente ese libro me lo editó Mónica, que está abajo, bueno, en mi pantalla está abajo, por eso que se reía cuando decía que uno pelea con el editor. Era por eso, ¿verdad? Hemos tenido nuestra discusión al respecto. Pero y el festival, qué exagerado eres. Sobre todo. Y vamos a tener también 2 conversatorios interesantes. Ya mencionó Edilberto la presentación del libro Sangre Libre de Juan Bolea y una mesa de novela negra histórica en donde va a estar Javier Alonso García Pozuelo de España y que escribió un libro que se llama La Gajita de Rapé, conmigo, de Asesinato de Portobelo. Yo estoy escribiendo 2 libros en este momento, por el cual no estoy presentando hasta el próximo año. Uno que se llama Recuerdos de mi muerte y otro Los fantasmas de Annie 2. Los fantasmas de Annie 2. Y bueno, para el próximo año sí, pero voy a estar pendiente de todo lo que es la feria y me interesa mucho conocer cómo va a ser la feria. No sé si vamos a tener un avatar con cabello largo y todo lo demás. Creo que sí, pero con lentes y todo. Pero que sepa que yo estoy de los nervios con lo de los avatares. Voy a tener que preguntarle a mis hijos que me hagan eso. Yo no sé cómo va a ser en mi caso no sé cómo va a salir. Dile Eduardo que ese es su fuerte. Él hace todos efectos especiales y hace animaciones y todo. Yo voy a hablar con él. Bueno, tú sabes bien con mi relación de amor-odio con los aparatos electrónicos, vosotros que me conocéis lo sabéis, o sea, esto para mí es como, voy a estar a base de ribotriles en la Feria del Libro este año. Bien. Falta el libro de Miguel. Sí, bueno, este año presento mi 6ª obra, que es esta que está aquí en pantalla, gracias a Dios ya la tengo, llegó hoy, se llama Historias cortas para pesadillas interminables. Me la puedes mandar mañana, ¿verdad? Sí, mañana te la voy a hacer llegar. Sabía que me la ibas a pedir, pero no chuleta. Está bien. Mónica Miguel va a ser la presentadora de mi libro el día 13 de agosto, el próximo jueves a las 6 de la tarde en el Salón Britton. Y bueno, esta es una compilación de relatos, varios de ellos inspirados en algunos de esos monstruitos que tenía dentro de mi cabeza. Los pude sacar, gracias a Dios, y ponerlos dentro de esta obra. Creo que es mi obra más personal, creo que es mi obra mucho más personal y de verdad que, bueno, les va a encantar. Va a estar de venta entonces en la Feria del Libro, ahí van a darse cuenta cómo pueden adquirir esta novela, este libro pues de relatos, historias cortas para pesadillas interminables. Miguel Olivares. No, gracias, porque ya no estamos pasando el tiempo y le doy gracias a todos los invitados que han estado aquí esta noche, Cristian. Amigo televidente, durante esta hora y media hemos podido disfrutar con estos grandes escritores, correctores, personas al cual han dignificado el tema de novela negra, el tema de la crítica social y el tema de entretenimiento. Y cuando uno escucha sus historias y cuando escucha toda la narrativa que le ha llevado a hacer estas novelas, nos debemos sentir principalmente orgullosos porque tenemos en Panamá escritores panameños al cual están haciendo las cosas con pasión, las están haciendo pensadas, las están haciendo organizadamente. Por supuesto, consumamos libros internacionales, pero lo importante es el consumo de los libros nacionales, porque aquí tenemos líderes en todo lo que es el género de novelas negras en Panamá, algo que quién lo íbamos a imaginar. Por supuesto que esta pandemia lo que ha hecho es que ha incentivado la lectura. Hora y media, y lo único que aquí se ha conversado es sobre literatura panameña. Qué mejor forma de despedir la noche, qué mejor forma de abrir esta gran feria virtual, qué mejor forma de poder tener a estos grandes representantes, y por supuesto esperamos tener una segunda entrevista porque aquí hay temas para la noche larga. Recuerden que a finales de septiembre tenemos el Festival Panamá Negro. Correcto. Que está dedicado al género, en el que están todos estos brujuleadores que hay por aquí en la pantalla y alguno más, así que nos vemos de nuevo en breve. Y así será. Y así como la comida es el alimento del cuerpo, los libros son para la mente.
amigo televidente, ya sabe, apoye, disfrute esta feria virtual. Si usted puede en algún momento comprar, a mí me encantan los libros físicos, yo todavía me encanta ensuciarlo, le voy para adelante, le voy para atrás, pero bueno, si usted es lo que le gusta comprar su libro virtual, saludos a mi hija Génesis, que está disfrutando esta entrevista, la verdad que ella le encanta este género y está, papá, estoy pendiente, no he dejado de ver todo lo que es el programa, pero bueno, amigo televidente, todo lo bueno se acaba. Y cuando la cultura se disfruta, pasa como el agua entre la mano, que aunque tratamos de tenerla, desaparece. Esperemos el próximo miércoles, ¿dónde nos llevará este mundo de la cultura? Yo sigo disfrutando con mi café de los amigos de Vaivén. Nos vemos la próxima semana y disfrutemos de la cultura, porque la literatura se disfruta las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Gracias y nos vemos. Somos Cultura 24/7.